Hola, mi nombre es José Alejandro Mora y esta es la presentación de la evaluación del tema 3 sobre los sistemas de gestión de base de datos. Caso concreto, la empresa Dicerca. Los sistemas de gestión de base de datos en las empresas juegan un papel fundamental debido a que, bueno, contribuyen a la automatización de procesos de comunicación y gestión de la información, tanto de manera interna como de manera externa, ya sea con proveedores y clientes, tratando de nivelar un poco los mecanismos y la competitividad en el mercado en el que se desenvuelve la misma, buscando obviamente la mayor eficiencia posible. Esta presentación intentará explicar paso a paso cómo se va logrando una base de datos, en el caso particular del personal y de almacén. Bueno, también tenemos algún listado de proveedores o posibles clientes que se van conformando en un listado para tener a mano, digamos, lo que sería el enlace de información entre personal interno, empresas o clientes a las que se presta servicio, sería externo, y la disponibilidad del recurso de los materiales, equipos que tenemos disponible para abastecer el mercado de servicio. Esto referido a la empresa Dicerca, ¿sí? Ahí se detallarán procesos y herramientas utilizadas desde la plataforma de software Access del Microsoft Office y se demostrará finalmente lo que es el informe de detalle de disponibilidad de materiales y equipo. Esto, bueno, para ofrecer un poco más de versatilidad de manejo de la información en stock. Inicialmente, bueno, al ingresar al Access generamos un documento, una tabla, sí, un documento nuevo y comenzamos a generar las tablas según, bueno, las indicaciones que tuvimos en inicio durante la materia. Eh, Está, bueno, todo lo que es el cinturón de las herramientas y, bueno, accedemos a través de la herramienta crear para generar una tabla nueva. Comenzamos, en principio, pretendía hacer migrar los datos desde un Excel, desde un archivo de Excel hacia la base de datos y conformarlo, ¿sí? Digamos, importando los datos, pero revisando, pues los datos estaban en un formato PDF y, bueno, en este caso en particular se tipeó manualmente. Generamos la tabla, comenzamos con la tabla de personal y comenzamos, bueno, a ingresar lo que es el detalle de la tabla, la mencionamos, primero le dimos un nombre a la tabla, em, refería a, bueno, personal de la empresa. Y bueno, vienen todos los datos como el nombre, número de identificación, correo electrónico, profesión, este, esto para tener en cuenta la dirección también de cada uno. Esto para tener en cuenta cuál es el universo de personal con el que cuenta la empresa y todo el detalle tanto de contacto como de servicios que ofrece, que presta dentro de la empresa. De la misma manera se hizo con el listado de empresas o de clientes, especificando también todos los detalles que traía la tabla que se nos suministró. Finalmente, terminamos ingresando todo lo que la información que se nos suministró también sobre el stock de materiales, cantidades y disponibilidad en almacén. Este, bueno, acá podemos ver el esquema de las tablas, como les mencioné anteriormente, donde se identifica 10 en el, punto. nu- el número del ítem, el nombre o la descripción, ¿sí? En este caso tenemos dos demostraciones,
Una de la tabla del personal, perdón, de las empresas o de clientes, y otra del material y el equipo que tenemos en stock. Em, Tenemos, según el esquema, bueno, los datos de, tenemos nombre, en el esquema de la tabla de clientes tenemos nombre, bueno, el numeral de cada una de las constructoras, el nombre, el registro de información fiscal, la dirección de la empresa, el teléfono, correos electrónicos, ¿sí? Y en el caso de los materiales o de los equipos, en esta hoja que estamos viendo acá, estamos viendo también el número del ítem, la descripción del equipo, la unidad en la que se mide el equipo, porque bueno, sería unidad en tal caso, pero en material, pues bueno, se coloca la unidad en la que se mide el material. Y la cantidad se refiere a lo que tenemos disponible en stock, ¿sí? Bueno, luego de crear las tablas, ¿verdad? Y armar lo que es el esquema de las tablas, comenzamos a ingresar la información, como les dije, tipeando, ¿sí? Porque no teníamos disponible la opción, o sí podríamos tenerla porque se podría transformar la información del PDF a un Excel y luego migrarlo, pero dadas las indicaciones de la actividad, pues bueno, lo hicimos mano a mano, ¿sí? Digamos, a mano, perdón, eh, para poder ingresar, tipeando cada dato según el software lo iba requiriendo. Para esto utilizamos los formularios, de manera que cada ítem se iba detallando a nivel de formularios. ¿Sí? Toda la información que se iba ingresando se ingresaba a través de formularios. Esto con la finalidad de no modificar el resto de datos de los otros ítems que conformaban la tabla. Entonces acá básicamente lo tenemos ya en detalle y luego lo podemos buscar a través de un formulario. Si queremos, digamos, el detalle de un personal particular, solamente debemos cliquear el formulario de ese ítem y él nos va a arrojar esta tablita con todo el detalle. Si queremos filtrar solamente por persona, tenemos el listado por persona, ¿sí? Por decir, o por ejemplo acá por empresa. Cliqueamos en empresa y nos va a arrojar un formulario como este, donde está toda la información: registro fiscal, correo electrónico, dirección, números de teléfono, posiblemente una persona de contacto o representante legal de la empresa. em, de manera que se hace más puntual y más discriminada la información. Em, Luego de todo, tenemos lo que es la generación de los esquemas de relaciones. Los esquemas de relaciones no son más que relaciones entre las tablas que generamos. Como podemos ver en la pantalla, generamos cuatro tablas, ¿sí? De las tres que se nos suministró inicialmente, nosotros generamos cuatro acá para esta presentación. La primera fue la del personal, ¿sí? Con todo lo que la información del personal que labora dentro de la empresa. Luego armamos la de las empresas o clientes, la llamamos empresas clientes. Em, También detallada con toda la información que ya vimos en la descripción de las tablas. Luego había una tabla que incluía tanto materiales como equipos. Esas se discriminaron para esta presentación en una tabla de materiales y una tabla de equipos, ¿sí? Sencillamente para ser un poco más detallada y hacer el ejercicio un poquito más, digamos, es un poco más trabajoso porque tienes que generar otra tabla, pero no tan trabajoso porque al final el detalle, pues, de una cosa y la otra es diferente. Los equipos se manejan de una manera diferente y los materiales se manejan y se miden de una manera diferente. Entonces, la idea era enlazar estos dos junto con el personal que va a atender la solicitud. Una solicitud que viene o que parte
de una empresa, del área, digamos, de lo externo de la empresa, surge la necesidad del servicio, se contacta un personal, este personal automáticamente tiene acceso a estas tablas o las bases de datos. Esta base de datos nos va a permitir a nosotros estar en cuenta al momento, instantáneamente, de la disponibilidad tanto del material como del equipo que tenemos en disposición, en stock o como lo quieran llamar, para poder ofrecer un servicio, ya sea de alquiler, ya sea un servicio construcción como tal, ya sea un servicio de mantenimiento. Sencillamente, pues el personal puede ingresar a su inventario y verificar en caso de que haga falta reponer algo o en caso de que ya esté por acabar algún insumo, algún material, algún equipo, pues bueno, reponerlo antes de que se llegue la solicitud o mientras llega la solicitud. La idea es manejar la información de manera instantánea, de punta a punta del proceso en el que se genera una solicitud y se genera el servicio. Finalmente, hemos logrado tener los informes, en este caso se muestran los informes en stock tanto de materiales como de los equipos, como les dije, los discriminamos. Esto estaba en una sola tabla. Para este caso en particular lo discriminamos y tenemos la disponibilidad. De esta misma manera podríamos haber generado la tabla del informe de personal, por ejemplo, con todos los ítems de nombre, dirección, correo electrónico, contacto, profesión, y también para el informe de clientes. Si queremos, bueno, como el mismo programa lo permite, de hecho acá tenemos la herramienta de la vista, filtrar información si no necesitamos de repente la unidad, sino simplemente la descripción del equipo y la cantidad que hay, pues filtramos acá y podemos detallar solamente en el informe la información que queramos mostrar o tener a mano. Esto, digamos, le da una presentación un poco más formal a todo el proceso de comunicación y gestión de la información interna de la empresa en el caso del stock. Tenemos entonces, en fin, una serie de recomendaciones y mejoras y nuestras propias conclusiones. Entre las recomendaciones y mejoras mencionamos la discrecionalidad, ¿sí? A la hora de ingresar la información. Esto es como un plus que nos ofrecen los sistemas de gestión de base de datos, como el software Access. Em, la automatización del flujo de la información, que es algo a lo que ayuda bastante esto. El filtrado de información en función de los requerimientos, como les expliqué en la última diapositiva anterior. Especificar la información que se quiere detallar, podemos seleccionarla. La generación de herramientas de control y gestión y de disponibilidad de recursos. También tenemos la reducción de los tiempos de búsqueda y la actualización de información en tiempo real. Esto juega tiene una bastante importancia porque en el proceso porque reduce mucho los tiempos de respuesta o los tiempos de búsqueda. Entonces tenemos todo ya de manera más accesible, más puntual la información. Y el formato de lectura compatible con dispositivos móviles. Esto es importantísimo porque en estos tiempos nosotros manejamos todo a través de nuestros dispositivos móviles. Y es mucho más versátil el manejo de la información en este caso porque estando atendiendo a un cliente en obra o bien sea en una oficina del cliente, tú puedes verificar a través de un equipo sencillamente la base de datos y mostrar sobre algún requerimiento en particular. Por ejemplo, una necesidad de alquiler de un equipo, lo tenemos acá, lo pinchamos y tenemos la disposición. La implementación de los sistemas de gestión de base de datos de la empresa lograrán ayudar en el incremento de la productividad y la minimización del riesgo de errores. Los procesos internos de estandarización y enlazando contenidos disminuyendo los tiempos de respuesta, de lo que hablábamos. Cada sistema de base de datos va a depender de los requerimientos de la empresa y la capacidad de la empresa. Eso lo va a definir el sistema o el software que se vaya a utilizar. La empresa lo va a definir según su alcance y sus capacidades.
Esto fue todo, muchísimas gracias.